Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer un pequeño conversatorio sobre Augusto Monterroso y su tercera obra titulada La palabra mágica. Antes que nada, quisiera compartir una breve biografía tuya para que todos te conozcan un poquito mejor. Carmen Tocay Gómez es maya quiché, egresada de la licenciatura en Letras en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha trabajado como correctora de estilo en la editorial Testigo Ediciones. Ha sido columnista en revista digital La Fábrica. Actualmente es columnista en revista digital Revista Luna Versos de Plata. Es parte del colectivo internacional Minificcionistas Pandémicos. Su trabajo ha sido publicado en revista U Poética, USAC 2018, Antología Poética Universitaria, USAC 2019, ganadora del certamen Primer Premio Mundial de Micros, POE, Editorial POE 2019. Su trabajo literario ha sido publicado en revistas digitales en Guatemala, México y Argentina, incluida en Microbillos, antología de minificción del colectivo Minificcionistas Pandémicos, dentro de Ediciones Perú 2020, incluida en Ecos, Nuevas Voces de la Minificción Centroamericana, Parafernarias Ediciones, Nicaragua 2020, autora del libro de microficción Reminiscencias, Editorial POE Guatemala 2021, incluida en Mariposa, antología del segundo Premio Mundial de Micros POE, Editorial POE 2021. Esto solo es una parte del gran y extenso trabajo que Carmen Tocay ha hecho a lo largo de los años. Para mí y para el grupo es un gusto tenerla entre nosotros. Es una escritora bastante reconocida en el medio guatemalteco y pues hoy tenemos el placer y el orgullo de poder pasar los siguientes minutos platicando sobre el libro La palabra mágica de Augusto Monterroso. Carmen, te cedo el espacio para que hables. Gracias, Manuel. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí. Y pues vamos a hablar de La palabra mágica, que es un libro de ensayos de Augusto Monterroso, publicado en 1983. Y casi todo el libro está comprendido por textos que son ensayos y dos cuentos. Estos ensayos suelen ser breves, aparentemente. Son breves porque en la lectura tiene como ese engaño, esa forma de disfrutar el texto lo hace aún más breve. Y también se caracteriza por ser conciso, preciso, por tener una intensidad expresiva del lenguaje y también se vale de los recursos muy propios del autor, que son el humor negro y la ironía. Y a través de todo el texto vamos a poder encontrar en diferentes partes en donde el escritor nos hace unos guiños y también nos hace como que sonreír, reírnos un poco de lo que está hablando. Estos ensayos en su mayoría tienen son críticos en cuanto a lo literario y algunos que son muy personales, que van desde esa intimidad que ha tenido el autor conforme a sus experiencias y al final los dos cuentos, que es de lo circunstancial a lo efímero y las ilusiones perdidas. Y para empezar, vamos a empezar con el primer título que aparece en el libro, que es Los libros tienen su propia suerte. Y este texto empieza con aforismo o sentencia y dice, los libros tienen sus propios hados. Entonces, aquí nos está queriendo decir que los libros tienen de por sí ya su propio destino desde el momento en que ya están escritos o que ya están publicados. Pero aquí hay una característica. Parece que el autor se está dirigiendo a los escritores o a los que quieren ser escritores. Entonces es como un diálogo entre escritor a escritor. Y él va ahí mencionando
que a pesar de lo que se haga o como autor, el libro va a caminar conforme el tiempo. Puede ser que en el momento que sea publicado vaya a ser leído o no vaya a ser leído, vaya a ser aceptado o no ser aceptado público que lo va al público que va dirigido. Puede ser que el libro esté escondido por mucho tiempo y que tiempo después, como refiere el mismo autor, 132 años después, eh, el libro va a ver la luz y quizá ese sea el momento del libro en que los lectores se encuentren con el libro. Y esto parece muy interesante porque igual dice él, en la posteridad se va a encontrar ese libro, porque ya el autor ya pudo haber estar muerto y ya hasta ese momento se reconoce la calidad de su literatura. Y que eso me hace recordar autores que en su momento también lo vivieron, como Edgar Allan Poe, Kafka, Sylvia Plath, incluso yendo más al arte, Van Gogh, que él solo vendió 2 piezas en su vida y ni siquiera pudo ver esa gloria. Igual el mismo caso es con los escritores. Y que es como que a la vez es una sentencia de Monterroso que dice, el libro solito con el tiempo va a ver qué va a pasar, si se hace famoso o no, si encuentra la gloria o no. Y bueno, ya después en el mismo recorrido de los ensayos nos encontramos con el libro, con el ensayo Las muertes de Horacio Quiroga. Y el escritor refiere, Augusto Monterroso, refiere que su vida fue un sueño trágico. Y pues ahí vamos viendo que esa tragedia viene con las muertes que tuvo que él pasar a través de su vida, como la muerte de su padre, que fue un propio error del mismo y se da con la escopeta, se da un balazo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que tuvo que vivir, que su hermano muriera en un accidente, que su padrastro, luego de una parálisis en estado de depresión, también se suicidara con un arma. Y luego su esposa, que ahí mismo nos refiere en la biografía del autor, que nos dice que no pudo vivir esa vida que el autor quería, ¿verdad? Que Quiroga quería vivir con ella. Y también entró en un estado de depresión y ella se mató. Y pasa el tiempo, ahí también refería que ella se envenenó. Y que pasado el tiempo, ya después de todas estas muertes trágicas, él lo relaciona mucho con su literatura, que esto va mucho con sus cuentos, y que Augusto Monterroso, de una forma crítica, nos dice que en algún momento, pues él en su juventud se fue a París, ¿verdad? Y que yendo allá venía decepcionado, pero también venía con estas ideas poéticas del modernismo. Entonces, la poesía, cuando él empezó a escribir, pues ya no era lo que se requería en el momento, así que no era tan buena. Y sus novelas y la única obra de teatro que tuvo, pues tenían mediano éxito, nos dice ahí. Y que para lo que en realidad el autor era bueno, eran para los cuentos, en donde realmente podía hacerlo de una forma muy magistral, pero que la relación de su vida real con los cuentos interfería bastante. Entonces es muy interesante cómo él pudo manejar todas estas formas a través de la literatura y pero que también, aparte de estos momentos dolorosos, también él tenía un profundo amor por la vida, pero que al final de su vida, aparte de todos sus textos, él se puede notar que tuvo una enfermedad que es el cáncer gástrico y que también él decide suicidarse ya después, ya no queriendo vivir, ¿verdad? Y al final, Augusto Monterroso nos dice que él fue un gran maestro de la escritura, más no de la vida,
y eso también lo refiere ahí por el legado de su decálogo, que es el decálogo El Perfecto Cuentista, y que también me hace mucha relación porque Augusto Monterroso también tiene un decálogo que se llama el Decálogo del Escritor, y que eso también influyó en él, que este decálogo de este escritor, y que luego él también hace un decálogo, pero de forma mucho más breve, ¿verdad? Quiroga lo hizo en un libro, él lo hizo en una página, se podría decir. Y es muy interesante porque se nota cómo la influencia de Horacio Quiroga en la vida y en la escritura de Augusto Monterroso también. Y bueno, pues yo de ahí ya hice la pausa y siguen los ensayos, y está el ensayo que se titula Llorar a las orillas del río Mapocho. Y es que aquí es un ensayo más íntimo que entra no solo con referirse a los autores, sino que se refiere a él mismo, a su vida, a su experiencia como escritor. Y es que se preguntan en las entrevistas que él tenía ya a cierta edad, como ya siendo escritor, como ya teniendo cierta fama, y siempre le hacían una pregunta que era muy recurrente: si uno vive lo que escribe. Y él pues decía que los escritores, como decía Ginés de Pasamonte, pues viven de muchas cosas. No pueden vivir de escribir. Irónicamente no se vive de escribir, y que es algo que es un tema que es tanto el presente, o sea, ha sido del pasado, ha sido del presente, y tal vez seguirá siendo en el futuro. Y me parece muy interesante cómo él lo plantea desde siglos pasados, con el ejemplo que da con Shakespeare y Cervantes, porque él decía, mientras Shakespeare escribía y a la vez montaba las obras de teatro, ese era su trabajo y lo disfrutaba, y es como esa idea de que trabaja lo que te gusta y no vas a sentir que es tu trabajo. Algo así le pasó a Shakespeare. Mientras Cervantes pues tenía un trabajo de recoger granos, también el otro, no mucho recuerdo, pero estos trabajos, uno hacía que el de Shakespeare pues tuviera éxito y tuviera dinero, y el otro, que Cervantes, pues era para sobrevivir. Y por eso es que Augusto Monterroso refiere que los escritores trabajan de cualquier cosa, de otros oficios, y que el que menos se tiene que pensar en ganar dinero es el de escribir. Y eso es muy recurrente en la vida de Monterroso, porque si vamos a su biografía nos damos cuenta que él fue corrector, fue redactor, fue codirector de una revista, trabajó como profesor en la UNAM y trabajó como investigador. Entonces, de ahí viene de que también él tenía muchos oficios, ¿verdad? Entonces, todos estos trabajos no eran especialmente escribir, porque no era lo suyo. Para él no era escribir, no era como que para ganar dinero. Y también hace referencia a su experiencia, que en el año 53, cuando él ya quiere, en el momento en que él está en Bolivia, y luego del golpe que se le da a Arbenz, pues él tiene que salir de la embajada, porque se supone que todos los que trabajan para Arbenz, pues todo se había terminado ese empleo. Y él lo que refiere ahí es que también buscó un trabajo como traductor, pero que al final ese trabajo tampoco le gustó, porque no era algo que él realmente sentía que podía hacer, que podía desempeñar, y que cansado de toda la traducción posible que él pudo haber hecho con ese trabajo que había empezado, pues renunció a ello, ¿verdad? Y por eso es que dice que lloró, me parece algo tan tierno decir que él lloró enfrente de ese río,
y que al final dijo, no, pues mismo hay que buscar qué hacer. Y que también eso conecta con, con el ensayo que se llama, hay un ensayo que es acerca de los traductores, que, que es, a ver, sobre la traducción y algunos títulos que me había perdido. Entonces, ahí él refiere de cómo las traducciones son un gran trabajo y hay que tenerle paciencia y consideración al traductor porque no es fácil traducir, no es fácil tener esa calidad o esa capacidad de traducir, sino que hay que ser demasiado inteligente para traducir, pero de forma con un humor que es de característica. Que él dice que también a veces hay tontos que pueden traducir, ¿verdad? Que a veces cuando traducen de forma muy literal, como un ejemplo que él ponía en este texto de un libro que se llamaba The Skin of Our Teeth, la piel de nuestros dientes. ¿Y quién diría que, este, que este título fuera dicho tan literal y que al traducirlo fuera tan literal y luego que se hiciera algo tan extraordinario con el título? Porque el mismo Monterroso dice ahí que llamó tanto la atención esta obra de teatro que al final mucha gente lo fue a ver, y que si lo hubiera hecho que la traducción real era por un poco o por un pelito, nadie hubiese ido. Entonces, el título influyó mucho, que a veces ciertas equivocaciones ayudan bastante, y eso lo va refiriendo con varios ejemplos que si se acercan al ensayo, pues podrán notar todos esos ejemplos y cómo también refiere a Borges, que Borges incluso acepta ciertas traducciones porque al final en español suenan mejor que poder traducirlas a realmente como sonaría en inglés. Y esto me parece muy interesante como que también incluye a Borges acá y que luego más adelante, casi que al final del libro, podemos encontrar como un homenaje a Borges, que el ensayo se llama In Illo Tempore y que está en latín. Y aquí nos refiere como Borges, con esa genialidad de traductor, 40 años estudiando el inglés, ha podido hacer estas traducciones y que se ha enfocado en traducciones especialmente como las de Kafka, Virginia Woolf, Faulkner y otros autores de habla inglesa, y que él puede también esa genialidad que es de los genios que han podido traducir, y que esas traducciones son muy valiosas, y que también tanto su obra literaria también es demasiado valiosa por la forma magistral en que puede contar, que no es tan fácil poder leer a Borges, que es un choque con la lectura cuando uno se encuentra con Borges. No es un autor simple, no es un autor que juega con la mente del lector, y que su forma de tratar los temas, su forma de usar el lenguaje también es algo mágico, por lo que él también lo dice ahí. Esas formas y esos temas, como usar, ir más allá de la simplicidad, de lo normal, de la cotidianidad, sino que él va más allá, como los mundos paralelos, como lo hacen en algunos cuentos. Y pues bueno, ya nos saltamos mucho al libro, ¿verdad? Y quiero hablar ahora del ensayo que se llama Recuerdos de un pájaro.
Acá nos lleva Augusto Monterroso al año de 1944 a México, donde él pues ya había sido exiliado y donde también tenía un trabajo menor en la Embajada de México. Y ahí conoce a un personaje muy importante, al poeta Ernesto Cardenal. Él refiere un gran poeta místico y a la vez revolucionario, y que también él de una forma muy poética dice un hombre delgado, con cara y ademanes de pájaro y movimientos de pájaro, un pájaro extraño, le dice él, pero brillante, inteligente y con buen humor también. Y pues aquí me parece muy interesante esta cercanía que pocas veces se conoce de autores tan grandes como Ernesto Cardenal, como él de una forma muy familiar nos cuenta de esos amores de Cardenal, de cómo esas musas le inspiraban, cómo esas mujeres eran tan idílicas que se acercaba mucho a la poesía, se acercaba mucho a Dante, a la poesía de Dante, por ver a estas mujeres de una forma tan espiritual, más que carnal, se podría decir así, como esa pasión que sentía Cardenal en sus años de juventud, antes de ser sacerdote. Eso es muy interesante saber esos datos de Cardenal, que la verdad yo aquí los vine a encontrar, y que también nos muestra cómo ha sido que esos poemas que escribía normalmente son los epigramas, y que luego Cardenal también se enojaba con ellos porque ellos no tenían esas musas como las de él. Él decía, ¿cómo no pueden tener esas musas como las de él? Y que son tipo de la época de los griegos, que él miraba la poesía tan alta y que sus demás amigos no lo tenían, mientras Monterroso pues argumentaba, pues yo no tenía mujeres como musas, pero él se iba por otro lado. Para ese entonces pues era lo revolucionario, las banderas rojas, esas eran las musas de Monterroso. Y que pues como hemos visto que Cardenal pues hace poco falleció, no hace mucho, eh, que él habla ahí también de una forma muy elevada, Cardenal, ya siendo sacerdote, ese hombre que ya no escribió esas musas, sino que ya de una forma más mística, más acercado tal vez al alma, al ser, a la naturaleza, más que a las mujeres, y que pues murió siendo sacerdote y una vida extraordinaria. Y también, bueno, pasando a otro ensayo, el cual se llama Un nuevo género. Me pareció muy curioso esto del nuevo género, me llamó mucho la atención, pues es un género que está muy, que sigue, a pesar del tiempo, está patente. Y él refería al inicio que pues el Times de Londres siempre hacía figurar a las personas importantes en sus periódicos, y más de algunos siempre quería aparecer por ahí. Y que en algún momento Luis Cardoso y Aragón, estando en México, refirió que acerca de esto de aparecer en los periódicos, hablando de escritores que acaban de fallecer, que a él no le gustaba tampoco, ni a Monterroso les gustaba esto de que si un escritor acababa de morir, pues rápido los periodistas de algún periódico llamaban refiriendo que querían, requiriendo, por ejemplo, que los escritores hablaran del escritor fallecido, de sus obras, y, y que a él le llamó el género obituario, que quiere decir que esas, ese género de después de la muerte de los escritores era más referente a eso de un género que dice que solo se refiere a esas críticas que van después de la muerte de un escritor, y esos comentarios
que a la vez le parecían a Monterroso de mal gusto porque acababa de morir, acababa de expirar y ya otro se ponía a hablar del mismo escritor y eso era algo que no encajaba en Monterroso tampoco. Él decía ahí, se podía burlar de un escritor que murió hace muchos años, pero no de uno que acababa de morir. Y me parece bastante interesante lo que él refiere, porque para poner un ejemplo presente, pues hace 2 años que murió Azcabal, y cuando Azcabal murió decían los titulares, murió nuestro escritor, nuestro, como eh, algo irónico, porque muchas veces pocos conocidos y que cuando mueren, pues ya es nuestro, es de nosotros. Y eso es algo irónico y que también se puede notar por la tecnología, ahorita que hay redes, que en las redes sociales se puede notar que muere un escritor y ya todo el mundo está refiriendo, ay, que se murió, que lamentable, un gran legado, se nos fue, y incluso ponen versos, fragmentos de sus libros, ya sea narrativa o poesía, y podemos ver que el género sigue vigente, por más que en algún momento fue en el periódico, ahora está en el periódico y es en las redes. Y pues bueno, pasando a otro ensayo, están novelas sobre dictadores 1. En este ensayo, pues nos habla Monterroso desde su perspectiva, desde su óptica, pues él lo vivió, él lo vio también, pero nos habla especialmente sobre el señor presidente de Asturias y nos da datos muy importantes que son pocos, a veces pocos conocidos, a veces no. Y nos dice que Asturias firmó el señor presidente en diciembre de 1922 en Guatemala. 3 años después, en 1925, lo vuelve a firmar en París. Y luego, 10 años, no, y luego en 1932 lo vuelve a firmar otra vez el 8 de diciembre, nuevamente en París. Y son datos bien curiosos porque él dice, es un lapso de 10 años, pero no es en trabajo, sino que seguramente esos 10 años en que se tardó en salir la obra es porque fueron por el momento histórico que se vive. Es un momento en que realmente quizá no se podía publicar la novela, entonces se quedó guardada. Y que el momento en que Asturias lo quiere publicar en México, pues no se la aceptan, no se la aceptan. Y no les llama el interés a los editores y eso pues pasa casi que siempre a muchos escritores. Al principio pues puede ser que a unos no les interese y a otros sí, que viene a lo mismo del primer ensayo, ¿verdad? Y, y bueno, pues ya Asturias luego en 1953 pues, eh, se va a Argentina, en donde su esposa, su futura esposa más bien, Blanquita, lo refiere a, a la editorial Losada, en donde sí aceptan. Entonces, ahí se hace, se cumple esto de que allí sí les llamó la atención el señor presidente y bueno, ya le había cambiado el título porque atrás nos refiere también que él le cambió el título por lo que le había dicho el editor, que él no podía publicar su señor presidente. Entonces ahí él le cambió el título. Y en Argentina, con Editorial Losada, donde empieza a publicar esta obra y ahí se va dando cuenta. Ya terminó la reunión, ¿verdad? No, Manuel, no, que tú quedan me 10 dices que minutos. tienes tu límite. Ah, bueno, prosigo. Entonces, bueno, pues aquí él refiere eso de que no, de que mucho tiempo después hace este boom y que quizá este sea el origen de que muchos escritores empezaran a escribir acerca de dictadores, que como Manuel Estrada Cabrera en El Señor Presidente, luego vino Vargas Llosa y vinieron los demás, que este
pudo haber sido el origen de eso, como que el momento histórico de la literatura en que se ponen a leer, no solo en Hispanoamérica, sino que en otros países del mundo, y empiezan también las traducciones. Y que aquí también conecta mucho con el otro ensayo que se llama Entre la niebla y el aire puro, porque acá ya Monterroso habla más específicamente del señor presidente. Acá nos empieza a introducir que aparte de que hace una mención de la poesía, que su poesía es opacada por su narrativa, que de cierto modo Monterroso ya le daba el valor a su poesía, pero generalmente su narrativa pues fue más leída, pues más conocida también. Y nos da acá el uso de la gitanjáfora, nos refiere el uso de la gitanjáfora, que él decía que eran este recurso que usó Asturias, que era poco usado, poco conocido, pero también llamaba mucho la atención. Y, y esto que refiere acá, que al empezar el señor presidente, era que podía ser, que tenía varios significados, que podía ser que son voces que no significan nada, que no quieren decir nada o que dicen todo. Y si uno se pone a leerlo detenidamente, se da cuenta que dice mucho y que a la vez refiere a Monterroso, que era como entrar también a un infierno, porque entraba desde primera instancia al mundo de los mendigos y de ahí a los asesinatos, a, a, a estas muertes y también al amor imposible que se vive con Cara de Ángel Camila. Entonces, acá nos refiere más esta forma de poder ver cómo el señor presidente se hizo tan famosa, cómo el señor presidente da el origen a todo ello, ¿verdad? La calidad, pero también hace ver que tiene ciertos, que en su momento fueron como que elementos que topaban que no fuera más allá de las fronteras, como el uso del lenguaje, que era un lenguaje muy de Guatemala, que no se podía traducir, pero que luego nos damos cuenta que empezaron a salir las referencias en los libros, que esta palabra significa esto y lo otro. Entonces, de ahí, en toda Hispanoamérica se hizo más fácil la lectura y luego ya las traducciones que fueron más conocidas.